La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Otra vez estamos con ustedes, trayendo el mensaje, la palabra, la instrucción que nos da el Señor para poder seguir en nuestro camino y poder continuar en el conocimiento que Dios nos da a través de la palabra de Dios. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción porque ya tenemos bastante tiempito. Y cuando nos demoramos, pues como que nos perdemos la idea, al menos a mí me pasa eso, como que pierdo el hilo de la madeja y entonces toca empezar a escuchar, a leer y a mirar cómo es para poder volver a retomar como la idea de lo que nosotros vamos. La verdad que lo que vamos a aprender durante todos estos tiempos en las diferentes enseñanzas que estamos teniendo, ya sea en los devocionales o en las oraciones de la noche, o ya sea en las enseñanzas, y el Señor nos va a enseñar cosas grandes, cosas extraordinarias, que nos van a ayudar a prepararnos, a afianzarnos en en el conocimiento de Dios. Eso es importante, hermano, que nosotros nos afiancemos, estemos firmes en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra, para nosotros poder seguir creciendo en el Señor. Vamos a seguir mirando que desde qué momento el Señor inició su plan de redención, su plan de entrar en este proceso, cuando la primera descendencia o el primer hombre cometió una falla, cometió un delito. Entonces desde ahí, desde ese mismo momento, el Señor empezó a planear, empezó a organizar cómo iba a arreglar el desfase o la situación que se había entrado sobre la tierra. Dice, cada descendencia ha realizado un sinnúmero de acciones, ya sean buenas o sean malas, dejando legados o conductas repetitivas o creencias falsas o verdaderas según la cercanía o la lejanía que cada uno de nosotros tenemos con el Señor. Entonces, cada una de estas descendencias, sea la de Adán, sea la descendencia de Caín, sea la descendencia de Set, sea la descendencia de Noé, cada uno de ellos nos ha dejado un legado, nos ha dejado una serie de cosas que el Señor ha venido o ha tenido que organizar, ha tenido que trabajar. ¿Para qué? Para poder corregir el error, para poder corregir esa actitud o esas creencias equivocadas de las que el Señor nos habla en su palabra. Si yo tengo una lejanía con el Señor, es decir, no leo con regularidad la palabra, no escucho los mensajes, no me siento a escudriñar la palabra,
pues mi cercanía con el Señor no es muy buena. A diferencia de las personas que de pronto le dedicamos un tiempo al Señor, nos centramos en su palabra, ¿para qué? Para poder tener cercanía con el Señor. Así como cuando nosotros empezamos a tener una relación de pareja, siempre buscábamos las formas y maneras de cómo estar con esa persona. Salíamos a un cine o a comer o a cualquier cosa que nos llevara a estar juntos. ¿Para qué? Para hablar, para comentar, para qué piensa usted de esto, qué piensa lo otro, cómo entramos a conocernos. Y en ese conocer y en ese, digamos, compartir, se va formando en nosotros o se va creando en nosotros lo que se llama una necesidad por estar con esa persona. Entonces ya buscamos las razones o lo que muchas veces el doctor nos ha hablado, de que acabamos de hablar y le dejamos el pañuelo simplemente para llamar y decir, ay, se me quedó el pañuelo, para seguir hablando, o sea, cualquier razón o cualquier argumento para poder seguir teniendo como esa relación o queriendo seguir escuchando la voz de esa persona que nos tiene, digamos, como en una sintonía o queriendo compartir tiempo con ellos. Eso mismo debe sucederse con el Señor. Entre yo más busque las diferentes formas de mantener una comunión con el Señor, sea leyendo su palabra, sea escuchando enseñanzas, sea a través de las canciones, sea a través de la lectura o cualquier motivo o cualquier forma como a usted le sirva o le guste conectarse con el Señor. Eso ya depende de mí. Si yo amo tanto al Señor, pues yo me siento a leer su palabra, me siento a conocer lo que decía el Señor o lo que el Señor me quiere enseñar. Entonces, en la medida en que yo mantengo ese vínculo, en la medida en que yo voy teniendo eso, pues yo voy queriendo estar cada vez en la presencia del Señor. Y podemos decir, como lo decía el apóstol Pablo, no sé qué es bueno, el que me vaya con Cristo o que me quede porque necesito llevar el reino. Entonces, fíjense que él quería, era su convicción, era lo que él sabía, que es mejor irnos con el Señor que quedarnos. Pero él dijo, pues me voy a quedar porque yo tengo una tarea, tengo una responsabilidad, tengo una obra por hacer porque a mí me fue asignada, a mí me fue entregada de parte del Señor, y sobre esa tarea y sobre esa responsabilidad es que el Señor nos va a pedir cuentas. El Señor no le va a pedir cuentas porque usted, por las obras de la carne o por las obras de la ley. El Señor le va a decir es, ¿cuánta relación tenía usted con el Señor? Yo pensaba hace unos días que venía de Piedecuesta y yo le decía, Señor, para uno poder saber si usted ama a Dios, no es que nosotros le digamos, es que yo amo al Señor con locura, es que para mí el Señor es lo más importante. Pero resulta que cuando uno viene a mirar cómo se relaciona con el prójimo, es malo. Entonces no diga lo que usted no tiene. ¿Por qué? Porque el Señor dice que si yo lo amo a Él, yo tengo una buena relación con los enemigos y con mi prójimo. De esa manera es como yo estoy diciendo que realmente amo a Dios. Si yo digo que me amo a mí mismo y me preocupo por no engordar, me preocupo por estar bien presentada, entonces yo me preocupo por esa parte. Pero yo no puedo decir, es que a mí me gusta estar bien presentada y usted en su casa vive toda desgreñada, lleva 3 días sin bañarse. Entonces no diga algo que no es verdad. Entonces, si yo me amo a mí misma, ¿cómo voy a decir que yo amo a Dios? Y si yo digo que el Señor dice en su palabra que amar a Dios es amarme a mí mismo, pero amarme a mí mismo es como yo trato a mi hermano. Eso es lo que me dice la Escritura.
Yo no puedo decir que amo a Dios cuando tengo pleito con medio mundo, cuando tengo amargura y resentimiento y mi forma, como yo hablo, como yo digo las cosas, no es con amor, ni con ternura, ni con paciencia, ni con tolerancia, sino que tiro siempre a matar a las personas. Entonces fíjense lo que nos está diciendo aquí el Señor. Dentro de las generaciones, cada una nos enseña o nos van preparando para el día de la redención. Fíjense que el Señor le dio el plan de redención a Adán y Eva. Y luego el Señor empezó durante esas generaciones a moverse, a darse a conocer, a colocar en el corazón de ellos que lo adoraran, que buscaran del Señor. Cuando llegó Adán, Noé, ya el Señor dijo, hasta aquí no se le puede dar más rienda al hombre porque ha llegado al colmo su maldad. Y por eso el Señor nos da un tiempo para que nosotros enmendemos, para que nosotros corrijamos nuestros procederes, para que nosotros le entreguemos el corazón al Señor. Y lo que el Señor nos habla en su palabra, que entregar su corazón es poner los ojos en las cosas de Dios. Y otra cosa que aprendí anoche escuchando la palabra, y es que entregarle el corazón al Señor y poner los ojos en las cosas del Señor es lo que la Biblia llama la circuncisión. Si yo circuncido mi corazón es porque dejo de mirar al hombre, dejo de mirar al mundo, dejo de mirar las cosas de allá afuera y yo corto y me direcciono mis ojos hacia las cosas del Señor. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Lo que el Señor me está diciendo es entrégame su corazón, es deje de mirar lo que no le edifica. Deje de escuchar lo que no le edifica, lo que no le afirma, lo que no la hace crecer en las cosas del Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso dice que cada generación ha dejado un legado. Cada generación ha tenido sus plagas, sus situaciones y sus cosas, y eso va para la siguiente. Si yo tuve la bonita tarea de ¿qué? De pasarle mi odio, mi amargura, mi resentimiento a mis hijos. Y no amen a su papá, porque su papá fue esto, y el niño empieza a amar, empieza a sentir fastidio y abominación por su papá. ¿Por qué? Porque yo me encargué de transmitir el odio, de transmitir la amargura. No le hable a mi hermana porque es que mi hermana dijo que usted y usted ¿qué está haciendo? Fomentando la pelea, fomentando el odio, fomentando los pleitos entre las familias. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso el Señor dice que cada generación busca al Señor cómo redime esa generación para que pueda pasar a la siguiente generación, dando a conocer el nombre del Señor, como lo dice el Señor en su palabra. Señor, ¿qué le dijo? Enséñale a tus hijos a amarme a mí. Él no dijo, enséñale a odiar, enséñale a maltratar, enséñale a poner discordia, levante polvareda. Eso no lo dijo el Señor. El Señor le dijo a Moisés, dígale a su generación quién soy yo, e enséñale que su palabra está escrita, que las cosas sean para mí. Y muchos de nosotros no hacemos eso. Estamos contaminando a la familia. ¿Por qué? Porque fulano me dijo, y yo me encargo de envenenar a todo el mundo. Y después digo, ay, pero ¿por qué a mí nadie me quiere? Pero nosotros nos estamos dando cuenta que nosotros somos no los gestores de paz, sino yo soy el foforito de la leña para echarle candela al monte. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, dice, ¿cuáles son los elementos que tiene en cuenta dentro de una generación? Recuerde que es el nombre, el significado, el propósito que tiene esa persona dentro de una generación, también el valor y el peso que tiene la escritura de ese nombre, la historia que nos puede contar en esa generación que va a ser enjuiciada, y las nuevas reglas y las nuevas leyes que se van a formar debido a los pleitos. Fíjense aquí que viene a mi mente algo.
cuando estaban conquistando la tierra prometida, fíjense que creo que vinieron las hijas de Josué y le dijeron, denos a nosotros también una tierra, porque usted le está repartiendo a todo, y nosotras, ¿por qué no? Porque solamente somos mujeres, entonces a nosotros también nos da tierra. Y él dijo, bueno, sí, vamos a pelear por esa tierra. Y dice que Josué le entregó tierra a sus hijas. ¿Y qué le dijo el Señor? Eso no estaba. Entonces, cuando se iban presentando los inconvenientes, Dios iba poniendo la norma. Dios iba dando a conocer cuáles eran esos principios. ¿Para qué? Para que cuando se viviera esa situación en medio del pueblo. Ahora, estamos nosotros hablando sobre el peso del nombre de Sem, y es el número 3. Habíamos hablado que este número 3 representa la resurrección, representa la consumación, y estamos hablando de la perfección. Nosotros, en el momento en que tomamos la decisión de entrar al camino del Señor, de caminar dentro de los parámetros de Dios, Dios se ha hecho a una tarea con nosotros. Dios nos quiere perfectos. Dios quiere que seamos un pueblo, una nación santa, un pueblo escogido por Dios, en donde cada uno de sus integrantes y la parte del pueblo, todos confiesen el nombre del Señor. Por eso dice que, ¿qué debemos hacer para ser perfectos? Filipenses 1:6 dice así, porque yo tengo una firme confianza que quien ha empezado en nosotros la buena obra de nuestra salud, la llevará a cabo hasta el día de la venida del Mesías. Fíjense que Pablo nos está hablando de que el Señor dio inicio a una obra. Cuando nosotros aceptamos el llamado, el sonido de la voz del Señor, entonces el Señor empieza a hacer una tarea. Empieza a perfeccionarnos, empieza a corregir pensamientos, emociones, y la voluntad ya no es la mía, es la voluntad del Padre. Eso es lo que me enseña la Escritura. Ahora, fíjense que él dice, yo tengo una firme confianza, es decir, a mí no me puede mover lo que diga el hombre. A mí no me puede mover los conceptos de la gente. A mí no me puede sacar de las cosas de Dios porque un hombre dijo esto, esto y esto. Yo tengo fe en el Señor. Yo confío en el Señor. Y por eso Él está diciendo, tengo una firme confianza de quien ha empezado en nosotros una buena obra. Usted es una buena obra para el Señor. Y aunque en algunas situaciones, en algunas partes de mi cuerpo todavía tengamos conflicto, todavía tengamos oscuridad, todavía tengamos algunas situaciones que no hemos sido capaces de arreglar, pues Dios se va a encargar de ello. Pero tenemos, como decía la canción, Dios lo hará una y mil veces si nosotros vamos, porque Él es muy claro, hermano. Él tiene el concepto muy claro de quiénes somos nosotros. Por eso Él dice, yo no voy a pelear con usted, porque ciertamente usted es carne, yo soy espíritu. Y no se puede comparar una cosa con la otra. Por eso el Señor es sabio, por eso el Señor nos ha dejado su palabra, el Señor nos ha dejado la Escritura para que nosotros entremos en ese proceso de ¿qué? De ser buenas obras para el Señor. Entonces dice el Señor, ¿qué es lo primero? Lo primero que hace el Señor, lo que habíamos hablado, es que Él nos ha llamado de Egipto. Él nos ha llamado del mundo, Él nos ha llamado de la esclavitud, Él nos ha llamado de aquello que nos controla, que nos domina, sea el temperamento, sea el carácter, sea la ira, sea el enojo. ¿Cuál es la situación que a usted la está gobernando? ¿Cuál es la situación que la está controlando?
Fíjense que yo el domingo cuando el doctor hizo la exposición y él dijo una palabra, yo de ahí me aprendí para sacar una temática. Y yo decía, Señor, nosotros no hemos entendido muchas cosas de la Escritura, pero hay que leer la palabra para que usted pueda entender qué es lo que nos está diciendo el Eterno, qué es lo que nos quiere enseñar el Señor a través de su palabra. Por eso Él me está diciendo, Él me llamó de Egipto, Él me llamó del mundo, Él me ha llamado de la esclavitud. Soy yo el que digo, sí quiero su luz, sí quiero que me ponga en el lugar alto, sí quiero que usted me sane, sí quiero ser su sal, sí quiero, Señor, yo quiero. Porque muchos están recibiendo el llamado, muchos están, pero no quieren. ¿Por qué? Porque sus ojos están en las cosas de la tierra, su corazón está allí. Y hasta cuando el Señor no toque ese corazón, las cosas no van a cambiar. Porque es que Él mismo dice, yo endurezco el corazón del hombre y yo pongo a que sea sensible a mi palabra. Por eso muchos de nosotros y que le estamos rogando y le damos palabras y bibliazos a la gente. No, porque usted no sabe si Dios endureció el corazón de su casa, de su familia, de su esposo, de su esposa, de su hijo, simplemente porque Dios quiere hacer una tarea con usted. Y nosotros entonces le decimos un montón de cosas y hasta los enjuiciamos y los mandamos para el infierno. Y eso no funciona así, hermano. No funciona así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos equivocadas muchas cosas de la Escritura. Por eso el Señor dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Pero para qué me llamó? Cuando alguien lo llama a usted, dice, cuénteme, ¿para qué soy bueno? ¿Cierto? Porque si usted llamó a alguien o quiere escuchar su voz o quiere saludarlo o porque usted se siente solo o sola y necesita hablar con alguien antes de que entre en un proceso depresivo o en cualquier cosa, ¿sí? Entonces fíjese que, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Cuál es la tarea o qué es lo que Dios, cuál es esa buena obra que el Señor tiene con nosotros? Y dice Romanos 9, por favor. Romanos 9, versículo 17. Dice así, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Fíjese que el Señor puede llamar a alguien ¿para qué? Para que sea su opositor, para que a través de esa persona que el Señor ha endurecido el corazón hacia usted, es porque el Señor quiere mostrarle a usted el poder que hay en él utilizando a esa persona. La oposición, por eso él dice, es que yo te he designado, yo te he dado un propósito, y es que diga que no. Diga que no y se levante y un poco dice que sí, otro poco dice que no, como nos pasa a nosotros. Sí, pero cuando llega la hora, no quiero. Y sacamos los argumentos y decimos lo que sea. ¿Por qué? Porque a veces uno no sabe la situación. Y fíjese que dice acá, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, fíjese que Dios también le puede hablar al gentil. Dios también, ¿por qué? Porque todas las almas son del Señor. Todos somos del Señor. Tengamos mala conducta, el que está allá afuera como el que está adentro, Dios lo puede utilizar. Y por eso dice que Él le dijo, te he designado con un propósito específico. Cuando usted diga que no, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer una plaga para su pueblo. ¿Pero por qué? Porque la tarea del Señor era sacar a su pueblo de la esclavitud. Era que ellos vieran que los dioses que ellos tenían, que eran los dioses egipcios, no tenían el poder, no tenían poder, sino que era el Dios de ellos. Desde el principio el Señor sabía qué era lo que iba a hacer con ellos. Y por eso el Señor dice aquí, yo voy a exhibir mi poder.
El Señor va a exhibir el poder con usted. El Señor va a exhibir su poder en el mundo. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, pero Él mismo lo dice. Yo voy a escoger, yo voy a decirle quién se opone a su obra, quién levanta una polvareda, quién hace. ¿Por qué? Porque es que quiero mostrarle al hombre, a los que están allá afuera, que yo soy el Dios que tiene ojos y le ve, que tiene oídos y le escucha, que tiene boca y le habla, que extiende su mano y le bendice y que endereza sus pies. Eso es lo que quiere el Señor mostrarnos a nosotros cuando alguien se levanta contra nosotros, cuando alguien se levanta como quiera. No se ponga a discutir, no se ponga a pelear, más bien dígale, Señor, ¿qué me va a mostrar? ¿Cuál es ese poder que usted va a hacer que yo vea? Porque es que el pueblo del Señor iba a mirar qué era lo que Dios iba a hacer cuando trajeron las plagas. ¿Y cómo vieron ellos que ellos estaban con eso y que ellos estaban sin ningún toque? Que siempre estaban apartados, que siempre estaban separados del milagro del Señor. Porque ¿cuál era el objetivo? Que Israel conociera que Él era el Dios de ellos y que era Él y su poder y su gloria y su majestad que los iba a sacar con mano dura porque Él mismo lo puso en el corazón del faraón. Y a veces nosotros no le entendemos el propósito al Señor. A veces nosotros no comprendemos lo que nos dice la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor, dice, para exhibir mi poder en ti. ¿En quién? En el pueblo de Dios. Y dice, y para que den a conocer mi nombre. Y para que mi nombre tenga fama sobre toda la tierra. ¿No era lo que tenía Jesús? Jesús tenía fama. Jesús tenía el poder. Jesús hacía cosas y cada cosa que Él hacía, la gente se maravillaba. La gente quedaba maravillada y quedaba que se iban detrás del Señor por escucharlo hablar, por ver una persona, a lo mejor que habían visto tantos que decían y no se cumplía nada, y ahora estaban viendo que la redención había llegado, que había alguien diferente, que hablaba distinto, que no era tanto los rituales, sino era la palabra que tenía poder y que ejecutaba la acción según como el Señor la hablara. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Mira lo que dice el versículo 18 de Romanos 9. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Es que mi esposo es una roca, amén, que sea una piedra, una roca, una montaña. ¿Por qué? Porque eso la va a llevar a usted y a la persona que está orando por esa roca que tiene en su casa, por esa piedra que tiene en su familia, le va a mostrar a usted y a ellos que con el poder de Dios y su oración llegarán al camino del Señor. Por eso dice el Señor, yo endurezco y yo digo quién, porque nosotros somos de Él y Él es el que maneja todos los hilitos, Él es el que manipula todas las cosas. Entonces no es que nosotros nos sintamos mal porque mi familia no está en el Señor y si Dios dice que todavía no es, ¿por qué sufren? ¿Por qué quiere traer al mundo entero si usted no ha sido capaz de conquistar su alma? ¿Por qué nosotros venimos a decir cosas si a mí el Señor, si yo no he sido capaz de quitar una situación en mí, que es lo que está haciendo que ellos no crean en el Señor, porque yo no he cambiado en esa parte? Porque yo sigo siendo un tapón, ¿para qué? Para que no vean la gloria del Señor. Y por eso el Señor está diciendo, yo he decidido endurecer el corazón. ¿Y quién con Él? ¿Quién contra Él? ¿Quién pelea con Él? Entonces, ¿usted por qué pelea con Él? Es que yo te he venido pidiendo y llevo N años diciendo, ¿y qué? Más bien dígale, gloria a Dios, Señor, por esa piedra que hay ahí, porque llegará el día que usted le toque y le dé
varita esa roca y de ahí que sale agua. Y seguramente va a ser mejor que usted, porque así sucede, hermano. Y seguramente va a dar mejor, va a ser mejor siervo del Señor, será mejor que nosotros, y gloria a Dios. Gloria a Dios. Preocupémonos por nosotros para que ellos vean la gloria del Señor en nosotros. Preocupémonos cómo cambiamos actitudes, comportamientos y formas de ser y de hablar. Ahora, fíjense lo que nos dice el Señor. Recuerde que estamos hablando de la vasija de barro. La palabra formó dentro del lenguaje del Señor, esta palabra significa alfarero, barro, hacedor y creador. Eso es lo que significa cuando nosotros hicimos el ayuno. Eso fue lo que el Señor dijo. Y Dios formó, es decir, el alfarero es el Señor. El barro, el hacedor y el creador es Dios. A Él se le debe todo porque de Él salieron todas las cosas. De Él sale la sabiduría, de Él sale la inteligencia, de Él nosotros tenemos todo si nosotros nos sometemos a lo que dice la Escritura. Ahora, dice, ¿qué se necesita para hacer una nueva vasija? Recuerde lo que yo les decía a usted. Primero, para hacer una vasija se necesita el alfarero, se necesita la rueda del alfarero y se necesita el barro. Habíamos dicho que el barro necesita ser limpiado. El barro necesita pasar por una serie de procesos para poder sacar las asperezas que pueda tener ese barro y que cuando se esté formando la vasija, se esté haciendo la vasija, esa aspereza, ese palito, esa sensación de que no hay una igualdad en todo, usted o el alfarero para la rueda y saca el impedimento. Eso mismo se sucede con nosotros. Cuando el Señor empieza a formarnos, el Señor empieza a hacer la vuelta, a darnos las tareas, a empezar a limpiar, Él se va a encontrar con piedras en nosotros. Se va a encontrar con espinos en nosotros. Se va a encontrar que tengo un pie afuera y el otro adentro. Que se va a encontrar con un sinnúmero de cosas en nuestro corazón. Y Él debe de tener la rueda para poder empezar a mirar cómo saco ese impedimento que nos está dejando sin crecer en el Señor. Y que si no hace la limpieza, si no saca ese impedimento, si no sacamos ese argumento, cuando la vasija entre a la prueba, cuando la vasija entre al fuego, entonces, ¿qué va a suceder? Allá se va a quebrar, se va a desbaratar y la vasija no va a quedar pulida, de calidad, sino va a quedar y uno dice, ay, esto quedó como poroso, ay, esto no quedó bien. Y uno dice, no la compro porque es que tiene como... ¿Y qué tal que por ahí se rompa? O sea, eso es lo que está haciendo el Señor. Lo que el Señor está buscando en nosotros es sacar las impurezas, es sacarnos, lavarnos, limpiarnos, refinarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser vasijas nuevas. Fíjese, en Jeremías 18, del 1 al 4, ¿qué me habla allí? Primero es el mensaje que el Señor le da al mensajero, a Jeremías, a quien lo envía a la casa del alfarero. Allí le ordena, la orden que le da el Señor a Jeremías es descender al taller del alfarero. Recuerden lo que yo les he dicho. Cuando el Señor le hablaba a Moisés y le decía, ve y habla con el faraón, ¿qué le decía? Déjelo que descienda al río. ¿Pero por qué?
¿Por qué siempre le decía, déjelo que descienda el río? Porque allí no estaba en su fortaleza, no estaba en su castillo, en su trono, rodeado de toda la seguridad que él tenía. Por eso el Señor dice, déjelo allá en el río. En el río él está en debilidad. ¿Por qué? Porque él está ahí. Seguro no se llevó todos sus séquitos. Porque ¿qué es lo que lo hace a uno firme? Es que esta es mi casa y aquí me siento y aquí grito, aúllo, pellizco y mordisco. Pero cuando yo estoy en la calle, yo no tengo esa certeza, yo no tengo esa seguridad, yo no tengo esa soberbia y esa jactancia, porque estoy a merced del adversario, estoy a merced de lo que hay allá afuera. Por eso el Señor dijo, déjelo que esté allá, porque Él no está en su fortaleza. Porque Él no está allá en medio de la seguridad, de la imponencia. Es allí donde yo lo quiero encontrar. Es allí donde yo lo quiero ver a usted debilitado, que usted reconozca que faltamos, que fallamos, que nos equivocamos. Descienda, arrodíllese, pídale al Señor, porque ahí es donde el Señor le va a hablar. Por eso le dijo, vaya, descienda a la casa. Y allí en la casa del alfarero es cuando yo le voy a hablar. Es donde usted va a oír mi voz a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través del canto, a través de lo que sea. De esa manera es como el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón. Por eso Dios ha dado lugares, ha dado sitios, algunos con locuras, a otros hablando una cantidad de cosas que uno dice, Dios santo, ¿dónde está el Espíritu Santo de todo ese montón de gente que siguen a un hereje? A un montón de cosas que uno dice, Dios, ¿dónde está su Espíritu? Y es miles de personas, hermano. Muchas. La verdad no tiene muchos seguidores, le digo, hermano. Si nosotros nos preocupamos porque nuestra iglesia no tiene trillones, mejor. Porque la verdad no tiene muchos seguidores, porque estamos hablando la verdad. Y cuando se habla la verdad, ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos? ¿Ustedes también se quieren ir? Cuando Él les hablaba de comer su carne y beber su sangre, dijo, bueno, ¿y este caníbal aquí qué? ¿Cómo así que vamos a comer su cuerpo y vamos a beber su sangre? Bueno, ¿y este caníbal aquí qué? ¿Cómo así que nos vamos a comer unos a los otros? Y la gente empezó a irse, ¿por qué? Porque no entendieron el mensaje del Señor. Y por eso el Señor le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Se lo dijo a sus discípulos. Si ustedes se quieren ir, hágale. Pero la verdad no tiene muchos seguidores, hermano. Por eso no se preocupe si somos 20, 30, 40. Amén. Llegamos los 40 arriba. A mí no me interesa si es los 40 llegamos como llegó el Señor. Señor, aquí vengo con 11. Tú me diste 12. Uno cumplió el propósito y allá está. Condenado. Aquí traigo los 11. Póngalos allá en el lugar de preferencia y lo que usted quiera hacer con ellos. Eso es, hermano. Y a veces nosotros nos sentimos, nos deprimimos porque no vemos mucha gente. No me interesa, yo no soy de cantidades. No me interesa la cantidad, hermano, porque eso se llama soberbia y orgullo. Porque a mí siempre me dicen, ¿y cuánta gente tiene? Yo no sé. ¿Cómo usted? No, yo no sé, porque a mí el Señor no me manda a hacer censos. Eso es problema de Dios. Entonces, fíjense lo que dice el Señor. Dice, y recibe la palabra para que la haga la voluntad de Dios. La vasija se echó a perder, y aquí era lo que nosotros hablábamos en la enseñanza pasada, que ese fue Adán. Adán se echó a perder, ¿por qué? Porque su esposa direccionó sus ojos, los quitó de la voluntad de Dios, desobedeció el mandato, y por eso estamos en la condición que nosotros estamos. La vasija se echó a perder. ¿La culpa es del alfarero? No. La culpa es del barro. La culpa es mía. ¿Por qué? Porque Dios dio instrucciones. Dios fue específico. Dios dio
mandatos. Dios dijo que si quería vivir, que si quería vivir eternamente, que si quería lo mejor, eso era lo que tenía que hacer. Y nosotros, hermanos, somos los que definimos qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos en nosotros, hermanos? Por eso aquí el Señor le está diciendo que esa vasija de barro, o no dice el Señor que Él fue hecho de ¿qué? El polvo de la tierra. Y ahora dice el Señor, y que el alfarero volvió a hacer la vasija. Y eso se refiere al Mesías. Volvió a hacer la vasija. Y eso se refiere a la obra del Mesías, a la obra del Eterno, a la obra del Señor. Ahora, hermanos, vámonos por favor a Isaías 28:16. Como el Señor, si el Señor habla en su palabra que la vasija se echó a perder, ¿cómo entonces el Señor va a volver a hacer la vasija para que sea nueva masa, sea nuevo barro, sea hombre espiritual, sea hombre interior, sea un adorador? Es lo que el Señor va a hacer. En Isaías 28:16, mire lo que dice la Escritura. Dice, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Qué es lo que me quiere decir el Señor con esto? Fíjese, el Señor colocó un fundamento. El Señor colocó un cimiento. El Señor dice que ese cimiento y ese fundamento, lo dice en su primera carta de Pablo a los Corintios, dice que ese fundamento es Cristo. Es el Señor, es la obra del Señor. Pero fíjese, hermana, para que el Señor pudiese hacer la obra de ¿qué? Del bautismo, de la redención, de la sepultura y de la resurrección y la segunda venida, el Señor tuvo que pasar por una serie de situaciones que nos van a llevar a nosotros a mirar que usted y yo también vamos a vivir duras cosas. ¿Por qué? El Señor dice que Él, he puesto como fundamento una piedra. La Biblia dice que nosotros también somos piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Y si el Señor es mi roca, el Señor es mi piedra, entonces esa piedra, ese fundamento sobre el cual yo voy a edificar para que yo sea una piedra viva, para que yo también sea y forme parte del cuerpo del Señor. Ahora, ¿qué tuvo que pasar esa piedra? ¿Qué tenemos que pasar nosotros como rocas, como piedras vivas? Lo mismo que pasó el Señor, exceptuando la obra de la cruz. Por eso, ¿qué dice? Dice una piedra. Él no dice piedras, él dice una piedra. Y una piedra, según el hebreo dice, es un elemento sólido sobre el cual se puede construir o levantar algo. Por eso el Señor hizo la roca, hizo la piedra. ¿Por qué? Porque dice, voy a utilizar la piedra. Y miren lo que dice, ¿cuál fue la piedra que iba a usar el Mesías para edificar? Una piedra, dice el Señor, dice, es un elemento sólido sobre el cual se puede construir algo. Aquí, ¿cuál es la piedra? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es esa piedra que tiene solidez? Esa piedra que me va a ayudar a mí a edificarme, a mantenerme, a sostenerme hasta la venida del Señor o que nosotros nos vayamos con Él. ¿Cuál es esa piedra?
Mira lo que dice en Mateo 16, por favor. Mateo 16, vamos a encontrar la piedra, vamos a encontrar el fundamento, vamos a encontrar el cimiento de lo que me va a mantener a mí firme en las cosas del Señor, firme, manteniendo mis ojos, como decía Verónica, puesto los ojos en el Señor, el autor y el consumador. Cuando usted deje de mirar hacia lo alto, cuando dejemos de mirar al Señor, vienen los problemas de mi carne, vienen los problemas para mí, porque he desviado mi mirada y ya no miro al que me da estabilidad, al que me da fuerza, al que me da el valor, al que me ayuda a pelear y a guerrear en medio de tantas situaciones que el mundo está viviendo. Por eso fíjense lo que dice el Señor en Mateo 16, 13, por favor. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Dice el 14. Bueno, contestaron algunos, Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, otros dicen que es algún otro profeta. Fíjense que el Señor está diciendo, ¿quién es? ¿Qué dice la gente del Hijo de Dios? No, ese es un traidor, ese es un mentiroso, ese es un engañador, es un subversivo, es un no sé qué. Eso dice la gente del Señor. ¿O no lo hemos escuchado nosotros? Que la gente hoy en día habla así del Maestro. ¿Ya? Y aquí ellos están diciendo, unos que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es Jeremías o algún otro profeta. Ya fíjense que cada persona tenía un concepto del Señor de acuerdo a lo que había visto, de acuerdo a lo que escuchó y de acuerdo a lo que ha participado. Cada uno de nosotros tenemos un concepto de Dios, de acuerdo a la forma, a la manera como Dios se ha manifestado en nosotros. La seguridad, la firmeza, la confianza, la certeza me la da a mí el Señor en la medida en que yo me involucre con Él, en la medida en que yo busque del Señor y vea sus manifestaciones de poder, vea sus manifestaciones de gloria, dice el Señor en su palabra. Y dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes los discípulos, quién dice que soy yo? ¿Qué es el Señor para usted? ¿Qué significa el Señor, el Creador, el Redentor? ¿Qué significa para usted? ¿El que le da comida? ¿El que le da un esposo? ¿El que le da plata? ¿El que me sana? ¿Quién es el Señor para usted? Respóndase. Usted solita sabe quién es el Señor para usted. ¿Realmente es su Salvador? ¿Realmente es nuestro Redentor? ¿Realmente es mi camino, mi verdad y mi vida? ¿Quién es el Señor para usted? A mí no me interesa lo que piensen los de afuera. A mí me interesa lo que piensa el Hijo de Dios. Ustedes, como pueblo del Señor, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿quién es el Señor para usted? ¿Cuánto vale el Señor para nosotros? ¿Vale tanto o vale menos? ¿Vale el que yo venga o no venga, el que yo haga o no haga? ¿Quién es el Señor para usted? ¿Qué significa el Señor en su vida? No diga, no para mí, no es para nadie, es para usted. Por eso el Señor dice, y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra, esa es la roca, ese es el fundamento, esa es la base, que creamos en Él como el Hijo de Dios, como el servidor y aquel que me va a dar la vida eterna. Esa es la piedra sobre la que nosotros debemos de edificar mi vida.
mi corazón y debemos de caminar en él. Por eso él dice, tú eres el Mesías, tú eres el Redentor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esa base es que usted empiece a edificar, a creer en el bautismo, a creer en la redención, a creer en la sepultura y a creer en la obra de la resurrección y a creer que el Señor vendrá por nosotros. Esa es la piedra, hermano. Esa es, y por eso dice el Señor, Jesús le respondió. Ahora, ¿por qué Pedro le dijo eso? Porque es que aquí uno tiene que mirar, no solamente leer por leer, nosotros tenemos que ser Juanito Preguntón o ratones de biblioteca. ¿Por qué Pedro dijo eso? ¿De dónde se cogió Pedro para decir que era el Mesías? Pues vámonos a lo que dice Mateo 1:16. Vámonos un poquito atrás. Mateo 1:16 dice así: Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es el llamado el Mesías. Entonces fíjense lo que está diciendo Pedro, se está refiriendo a lo que habla Mateo, a lo que ellos conocían. Ellos estaban hablando de algo que durante mucho tiempo va a venir un redentor, va a venir un profeta, va a venir uno, se lo prometieron a Moisés y nosotros lo estamos esperando. Ellos conocían cuáles eran las señales del ungido, por eso lo dice Isaías. Isaías dice, el siervo sufriente, vendrá uno, abrirá los ojos, y todo lo que hizo el Señor, ellos sabían, conocían ese principio. Y por eso ellos creyeron que Él era el Mesías, por todo lo que vieron sus ojos, por las enseñanzas y por todo lo que ellos habían visto y vivido con el Señor. Miren, hermanos, hay algo que nos enseña la Escritura y a mí me llama la atención. Cuando nosotros hemos sido llamados a llevar la palabra, a llevar el mensaje del Señor, nosotros necesitamos ser perdonados y lavados de las culpas y los pecados. Si usted mira, hermano, y analiza lo que dice la Escritura, cómo el Señor ejecutó su obra redentora con Israel, cómo el Señor luchó contra sus dioses, contra sus creencias, contra todas sus cosas para que el pueblo saliera. Luego el pueblo salió, el Señor le abrió el mar rojo, ellos pasaron el seco y sepultados quedaron ahí, fueron lavados, fueron limpiados, sepultaron sus pecados y cuando salieron al otro lado era el pueblo de Dios. Eran diferentes, ya no eran los esclavos, ya estaban libres por la mano de Dios. Así fue como el Señor los lavó, los limpió y los sacó. Digo, por eso dijo el Señor, a ellos nunca más los volverán a ver. A los egipcios, a los que los tenían en esclavitud, a los que tenían incidencia e influencia en el caminar de ustedes. Ahora, ellos tenían la tarea de darnos a conocer el Dios que abrió los mares, como dice la Escritura. El Dios que hizo maravillas. Y me llamaba la atención lo que me enseña con la similitud que hay entre lo que habla el Señor en Éxodo con lo que el Señor me dice en Isaías. Para que Isaías pudiera ser el profeta llamado por el Señor, para que pronunciara el nombre del Eterno, el nombre del Señor, viera todo lo que nos enseña Isaías. Isaías tuvo que ser limpiado, Isaías tuvo que ser purificado, Isaías le tuvieron que perdonar los pecados y las culpas para poder hablar del Señor. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Lo dice la palabra. El Señor dice que se murió el rey Usías y cuando se murió dice que él vio al Señor en su trono y la falda llenaba todo el templo y todas las cosas que se dieron allí. Y luego el Señor, ¿qué le dijo? Y él pensó, ay Dios mío, me voy a morir porque
porque yo soy de labios impuros, he visto la grandeza, he visto al Señor, he visto esto, me voy a morir. El miedo que tenía Isaías, porque conocían que el que ve a Dios de labios y de ojos impuros, morían. Conocían lo que le había pasado a los hijos de quién, de Aarón, por haberse metido con lo que no era de ellos. Cómo el Señor lo limpió. Dice la Escritura que el Señor le dijo al mensajero, al ángel, que él vino con unas tenazas, con un carbón encendido, y se lo puso en la boca a Isaías, y le dijo, tu culpa ha sido perdonado, y tus pecados han sido perdonados. Ahora, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré a llevar mi mensaje? Y él que dijo, lavado, purificado, santificado, y con gloria de Dios, heme aquí, yo voy, Señor. Eso es lo que dice el Señor. Él necesita limpiarnos, Él necesita santificarnos, Él necesita limpiar nuestra boca, porque nosotros somos de mal hablar. Nosotros nos gusta hablar más de la cuenta y traer juicio y condena sobre la gente. Y eso lo habla el Señor. Y eso lo dice el Señor en Isaías, cuando el Señor lo hizo apto para que pudiera hablar en el nombre del Señor. Para que pudiera decir el siervo sufriente y pudiera hablar de que iba a venir, que una virgen iba a ser engendrada y que iba a tener un niño y que su nombre era así. Y toda la obra, él tuvo que pasar por ese proceso. Y yo le decía, ¿por qué con fuego? Porque a mí no me habla, él habla aquí que si mis pecados son rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. Pero lo que el Señor me limpió fue su boca, porque él decía, mis labios son impuros, porque yo habito en medio de un pueblo de labios impuros, de costumbres paganas, y el Señor necesita que nosotros nos salgamos de lo que me contamina y no me deja caminar con el Señor. Y yo decía, ¿por qué con el carbón encendido? Porque es el fuego, hermano, es el fuego de Dios, es la prueba, porque el fuego en la Biblia, el fuego en la Biblia son las pruebas, y las pruebas me tienen que llevar a mí a cambiar mi lenguaje. Y las pruebas me tienen que llevar a mí a cambiar mi nombre de depresión, angustia, afán, por decir gloria a Dios por lo que vivo, gloria a Dios por lo que estoy pasando. Es el nombre del Señor. Dios me tiene que cambiar mi forma de hablar, porque mientras usted y yo no cambiemos nuestra forma de hablar, nuestro estilo de vida no cambiará. No cambiará, hermano. Por eso es lo que está diciendo el Señor. Es importante que nosotros empecemos a cambiar. No puedo, quién sabe, a lo mejor diga, voy a probar, voy a hacerlo, me levantaré, haré y caminaré conforme a lo que dice el Señor. Usted verá si me caigo, usted verá si me atracan, usted verá, usted mire a ver, yo solamente voy a cumplir su palabra. Eso es lo que me enseña la Escritura. Lo que el Señor está hablando ahí, le está diciendo, ¿cuál es la roca, hermano? Él está diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿cuál es lo otro que Él le dice? ¿Qué es lo otro que el Señor habla en Isaías 28:16? Dice, una piedra probada. Una piedra probada. Ahora, si nosotros somos piedra viva, nosotros también vamos a ser probados, hermano. Mi fe va a ser probada, mi caminar va a ser puesto en estrecho, mis cosas van a ser puestas delante de Dios. Y hablar de que la piedra fue probada, yo le decía, ¿qué quiere decir eso el Señor? Dice Cristo, ¿cómo lo probó el Señor? En las tentaciones, allá en el desierto, allá fue probado. Fue probado allá, en el cuerpo, en el alma y en la parte espiritual. Por eso el Señor tiene que probarnos a nosotros. El Señor tiene que llevarnos a vivir situaciones para ver usted y yo cómo nos comportamos, para ver usted y yo cómo reaccionamos, para ver usted y yo cómo somos, porque es que nosotros somos piedras vivas, nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, nosotros formamos parte del Señor. Y por eso Él dice, piedra probada, que son las 3 tentaciones
que tuvo el Señor y que Él le dijo, escrito está. ¿Cómo le voy yo a decir a mi problema, a mi situación? ¿Cómo le voy a cambiar este pensamiento de la carne, lujurioso, fornicario, adúltero, ratero, como sea? ¿Cómo le voy a cambiar si no leo la Escritura? ¿Cómo sé lo que el Señor me va a enseñar si yo no leo la Escritura, hermano? Por eso esa piedra, que es el fundamento, fue probada por el Señor. Fue probada por el Padre para que fuera el cimiento, para que fuera la base, para que nosotros no nos tiemble nuestra fe cuando estamos viviendo una prueba en la carne, una prueba en el alma o una prueba de mi fe en el Señor. El otro concepto que habla el Señor en Isaías dice angular. Una piedra angular. Hablar algo angular es que hace un ángulo de 90 grados. En donde el Señor mostró su rectitud entre la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo. Si usted va a Mateo 26, del 36 al 39, es cuando el Señor se fue al monte Getsemaní y oró y le dijo, Padre, si es su voluntad, pasa de mí esta copa, pero no la suya, sino mi voluntad. No la mía, sino la suya, Señor. En ese momento el Señor estaba ejerciendo la piedra angular, la rectitud. Es usted, no yo. Es lo que Dios está haciendo en usted, no lo que usted quiere que Dios haga para usted. Porque nosotros somos su imagen y somos su semejanza. Por eso el Señor está diciendo, porque esa parte angular es el juicio, porque la palabra angular en el hebreo significa el juicio. Jesús venía a establecer una rectitud entre lo espiritual y lo natural, entre el Señor y la tierra. Por eso lo dice el Señor en su palabra. Ahora, el otro dice, es una piedra preciosa. Cuando se habla de algo precioso, es algo que tiene valor, es algo que tiene belleza, es valioso. ¿Y qué es la piedra valiosa, preciosa? Su sangre. La sangre es la piedra preciosa, es lo valioso, porque el Señor pagó un precio, un alto precio, por perdonar nuestros pecados y por librarnos de la culpa de ellos. Eso es lo que me está diciendo el Señor. ¿De qué? De la sangre preciosa, del pago por la redención. Y también dice que de cimiento estable. Vámonos a buscar cuál es ese fundamento estable. Lucas 24, 44. Esa piedra me tiene que dar a mí estabilidad. Esa piedra me tiene que dar a mí firmeza, confianza, no interesa. Estamos en la lucha, en la batalla, pero no nos colguemos de ahí para seguir practicando el pecado. Fíjense lo que dice el Señor, que ese cimiento que es la piedra, que es Cristo, dice que sea de cimiento estable. ¿Qué me da a mí la estabilidad? Mire lo que dice el Señor mismo lo dice. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que está, todo lo escrito acerca de mí. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ese es el fundamento de la obra, es el fundamento de creer en el Señor. Jesús habló de la ley de Moisés, de los salmos y de los profetas. Ese es la estabilidad, es lo que me tiene que mantenerme a mí en la estabilidad de permanecer con el Señor. Y cuando usted se rige, coge esa seguridad, mire lo que dice el 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. ¿Qué me va a llevar a mí a entender, a ser estable, independiente que el mundo esté al revés?
Independiente que el mundo se esté quemando, independiente que el mundo esté temblando, independiente de todo, es lo que dice el Señor. Son sus escrituras. Es lo que me enseña el Señor, de lo que me habla el profeta, de lo que me habla el Salmo y de lo que me habla la ley de Moisés. Esa es la piedra que me trae estabilidad o un cimiento estable. Ahora, ¿qué dice Isaías? Dice, y el que creyera en él, no se apresure. ¿Cómo yo voy a hacer una piedra? ¿Cómo voy a establecer la piedra sobre mi vida si yo no creo en el Señor? Debo de creer en su obra, debo de creer lo que me dicen las Escrituras. No es lo que me dice el fulano, lo que dice el sutano. Hermano, porque ahorita esos que un día engañaron al mundo pidiendo plata, haciendo pactos y todo eso, ahora se están moviendo de otra manera. La serpiente está coleando. ¿Por qué? Porque el Señor dio su tate quieto, pero nuevamente está surgiendo. Y si ustedes han visto cómo este predicador de Costa Rica, si no estoy mal, ahora coge las aguas embotelladas y yo te bautizo y mojan a la gente ahí en medio del culto. Y como el otro predicador que por allá, quién sabe qué haría, y que vino una profeta y dijo, es que Dios le dijo que su divorcio era por esto. Tenía que venir a decir mentiras, porque producto del divorcio de ese predicador, entonces la iglesia se vino abajo. Ahora tiene que inventar con los falsos profetas y con un montón, y haciendo un montón de cursos, la escuela de no sé qué, que venga no sé. Yo decía, Dios, ¿qué le pasa al pueblo? Y todavía siguen creyendo en estos falsos. Desafortunadamente la gente come cuento. ¿Por qué? Porque estamos buscando un evangelio que no sea de sufrimiento. Un evangelio que solamente me hablen de riqueza, y el Señor a nadie se lo prometió. El Señor no le prometió a nadie ni riqueza, ni oro, ni plata. Él le dijo, el que me sigue, viene sufrimiento, lloro, lamento, enfermedad y lo que yo quiera. Ahí está. Él fue sincero. Pero si usted padece, si usted sufre, si usted me sigue, si usted bebe mi copa como yo la he bebido, entonces usted tiene la vida eterna. Pero es mi decisión si lo quiero hacer o simplemente quiero seguir allá caminando de acuerdo a lo que el mundo me lo está planteando. Por eso aquí el Señor está diciendo, ¿en qué cree? ¿Qué cree usted que es el Señor? ¿Quién dice ustedes que es el Señor para usted? ¿Es su sanador? ¿Es su salvador? Dígaselo. Y saque sus ojos de mirar lo que no es y póngalo mirando hacia el cielo. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Padre bendito de los cielos, en este momento, Señor, queremos orar. Queremos decirte que nosotros también queremos creer que tú eres el Hijo del Dios viviente. Que ese sea nuestra base, nuestro fundamento. Esa es la piedra sobre la cual está envuelta, está mezclada con el bautismo, con la resurrección, con la redención, con toda la obra de nuestro amado Jesús. Hoy queremos, Señor, que tú nos ayudes a tener esa piedra como base y como fundamento. Hoy queremos, Señor, creer que también nosotros somos piedras vivas, lo dice su Escritura. Y nosotros también formamos parte del cuerpo, Señor. Nosotros también, para tener vida y vida en abundancia, tenemos que vivir muchas dificultades, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, por todos los que estamos pasando dificultades en nuestra área emocional, por todos aquellos desajustes, Señor, que está teniendo nuestro cuerpo producto de falsas creencias, de vivencias, de situaciones, Señor,
que vivimos en el ayer, que pasamos, Señor, que todavía no hemos sido capaces de despojarnos, no hemos sido capaces de hacer como aquel ciego, Señor, que botó su capa porque ya no era ciego, Señor, porque esa capa lo identificaba como ciego, Señor. Y ahora tú lo llamaste, Señor, tú le abriste tus ojos, tú nos abrirás nuestra mente para poder comprender las palabras de aquel que murió en la cruz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nosotros somos piedras, somos barro, Señor. Y tú quieres sacar de nosotros las asperezas, las situaciones, los argumentos y todas aquellas cosas que nosotros tenemos para no tener cercanía contigo, Señor. Porque la cercanía contigo, Señor, implica alejarme de todo aquello que anhela la carne, Señor. Por eso ayúdanos a sacar nuestros ojos del mundo, Señor, y a ponerlos en dirección a Cristo, para que Él nos prepare, para que Él nos lave, para que Él nos sostenga y que los caminos de Él sean agradables para nosotros. Señor, necesitamos del Dios vivo, Señor. Necesitamos, Señor, del Hijo de Dios, el Mesías, aquel que vino con una obra, aquel que vino a darle vista a los ciegos, a oír a los sordos, a los mudos que hablaran, a los mancos que hicieran y a los cojos que caminaran. Hoy venimos, Señor, a pedirte que nos ayude cuando seamos tocados, cuando seamos puestos a prueba en el cuerpo, en el alma y en la parte espiritual. Jesús vivió, Señor, y nosotros también, porque formamos parte, Señor, de esa edificación, de esa estructura, de ese mover, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a decirle a esa situación, a esa circunstancia, escrito está, escrito está. Y seguramente, Señor, ese miedo, ese temor, ese desasosiego, ese afán, ese dolor, esa angustia, todo ese montón y ese cúmulo de cosas que estamos viviendo, Señor, ayúdanos, Dios, para poder procesar, para poder confesar, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, aquel que creemos como dice su palabra. La vida eterna consiste en creer en Dios como el único Dios fuerte y verdadero y creer que Cristo es el Hijo que vino a hacer una obra en medio de la humanidad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poner por obra la Escritura, a creer en ti y en tu palabra. Que no hayan argumentos, que no hayan situaciones que sean más importantes que estar en su casa, que compartir su palabra y alimentarnos diariamente con su Escritura. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por la palabra. Gracias por este nuevo día, nuevo mes, Señor. Finales para ti, principios para el hombre, Señor. Cualquiera de las dos, Señor, necesitamos de su anuencia, necesitamos de su amor, de su misericordia, Señor, como dice su palabra. Necesitamos, Señor, que tú nos des la fuerza, el valor y la gallardía de mantenernos en ti. No interesa que el piso se nos mueva, no interesa que las situaciones nos agobien. Sabemos que tenemos firmeza y que el cimiento es estable, Señor, porque tenemos la ley, tenemos el mandato, tenemos el salmo, tenemos a los profetas que nos hablan de ti, que es obra redentora, Señor. Gracias, Señor. Hoy levanto mi mano, Señor, y oro por los hermanos que están en otras partes, en Medellín, en Bogotá, en Piedecuesta y en Bucaramanga y en las redes sociales, Señor. Hoy oramos por ellos, Señor. Oramos para que el Dios del cielo, el Dios eterno,
podamos nosotros decir, soy una piedra viva. Y como piedra viva necesitamos el fuego para mantenernos encendidos, Señor. Necesitamos la prueba, Señor, y necesitamos que ese carbón encendido esté puesto en nuestra boca para cambiar nuestra forma de hablar, para que nuestras culpas sean perdonados, para que nuestros pecados sean perdonados, como tú, Señor, lo hiciste con Isaías, Señor. Por eso, gracias Dios, gracias Señor. Gracias por la prueba de fuego, de agua, de desierto, de hambre, de sed. Cualquiera que sea la prueba de nosotros, Señor, queremos pedirte que nos dé la fuerza, el valor, la gallardía, el esforzarnos, el animarnos, el mantenernos meditando en su palabra, Señor. Gracias, Dios. Llévanos con bien a nuestras casas, llévanos con bien a nuestros lugares, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.